Hola, hola. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Con 5 minuticos de tras entre que pones la cosa y ya sabes, José Antonio. Pues eso. Me decía José Antonio desde Zaragoza, desde Gea, que el tema de la codependencia, la coadicción, pues es muy interesante, ¿no? Y es verdad, es muy importante, y es muy importante que lo entendamos todos, los adictos y los familiares, codependientes o coadictos. Bueno, se pueden utilizar los dos términos. Yo creo que lo mismo da, que da lo mismo. Pero es muy molesto, sobre todo para determinados familiares que no se atienen a la rehabilitación, o que a lo mejor no enfocan o no se les enfoca bien cuál es el verdadero problema. El verdadero problema de una persona que convive con un adicto, con una adicta, con un alcohólico, con una alcohólica, no es estar pendiente permanentemente de la rehabilitación de la persona adicta. Es estar pendiente de su propia rehabilitación como persona codependiente o coadicta. Tiene que entender dónde empieza toda esta historia y por qué es como es, por qué hace lo que hace, por qué piensa como piensa y por qué siente como siente. Desde luego hay elementos de desvinculación, porque esto es muy curioso, ¿no? Cuando la gente llega a la rehabilitación, a los centros de rehabilitación, a las asociaciones, normalmente si son hombres vienen acompañados de la mujer. Y por lo menos aquí, y en Aergi, y las mujeres suelen llegar solas. A veces con alguna amiga. Cuando la persona que se quiere poner en rehabilitación, que quiere ayuda para rehabilitarse, viene acompañada de la familia, es a veces... yo entiendo que en otras partes se hace mejor que nosotros, o lo hacen de una manera ya como estructurada, de manera que cuando se pone la persona adicta en rehabilitación, la familia también se tiene que poner. Pero aquí no es así. Aquí hay, y por alguna razón, y creo que es que lo hacemos mal, pues normalmente los familiares se desvinculan del proceso. Dejan aquí a la persona adicta, y por mucho que yo me harte y me encabrone diciendo una y otra vez que esto no es un aparcadero de borrachos, que no se trata de dejar aquí a la gente y arréglamelo, y cuando esté arreglado me lo devuelves, porque parece ser que es esto lo que hay, pues... Es clamar en el desierto. Yo ya sé que no tengo nada que hacer. O sea, los grupos de familia tienen un proceso de adhesión al tratamiento pues mucho más enclenque, mucho más débil que el nuestro. En principio, pues porque muchas veces no entienden que ellos tengan nada que ver con la adicción de su familiar, ni tienen nada que ver, ni son culpables, ni muchísimo menos. Estaría bueno, y nadie le dice que lo sean, ojo, no, entiéndase bien. Nadie dice que el familiar sea culpable de la adicción de una persona, no, de la adicción no hay culpable ninguna, no hay culpables. Aquí hay responsables y hay gente que no es responsable, pero no hay culpables, no hay que buscar culpables en ningún caso. El caso es que, por la razón que sea, se desvinculan, y cuando se desvinculan del proceso, pues normalmente la persona en rehabilitación empieza a cambiar, empieza a hacer unos cambios importantes en toda su estructura mental y emocional, y empieza a ver cosas pues que antes no veía porque estaba ciego por culpa del tóxico, del alcohol o del que sea. Y la persona que se queda en casa, aquella que yo os decía que la adicción es como un elefante dentro del salón de casa, y que todo el mundo busca el equilibrio andando o bordeando el elefante y sus excrementos y para aquí y para allá, pues cada cual se apaña como puede. En el momento en que el elefante desaparece, la gente no sabe dónde ponerse. Y la persona que se queda en casa, el familiar que dice que no tiene nada que ver con la adicción, pues normalmente, acostumbrado a vivir en un equilibrio de tensión y de broncas o de tipo que sea, pues se encuentra con que esa tensión añadida que le daba un estrés o un nivel de activación a su vida ha desaparecido, y va a tener que buscar cómo compensarlo. El tema es que no sabe cómo ni dónde. Si estuviera en rehabilitación, obviamente lo sabría, ¿no? Pero como con ellos no va la cosa, pues bueno, pues se desvinculan. Y suele haber fenómenos muy curiosos. Hoy lo he comentado ya también. Hay un autor, Brasdov, que me parece que fue no sé si fue en el 98 o en el 88, dijo una frase lapidaria que jode, que hace mucho daño en dicha a los familiares. Pero luego me explicaré por qué. La frase dice lo siguiente: te necesito, a la persona adicta, te necesito, pero te necesito mal.
Si estás bien, no te necesito. Y esto es meter el dedo en la llaga de muchos familiares que se desentienden del proceso de rehabilitación de la persona adicta porque por ellos no tienen nada, absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Bueno, pues hay fenómenos tan curiosos como que cuando la persona adicta en rehabilitación se empieza a recuperar, empieza a hacer sus cambios, como ya decía, y se empieza a sentir bien, la persona coadicta, la persona que más ha vivido el proceso en primera línea, la que más ha llevado los palos, la que ha puesto las excusas, la que ha estado siempre pendiente de atender todos los fallos o los disgustos, las deudas y todo lo que ha tenido que hacer, o de llevarla a la persona, cogerla por la calle y llevarla a casa borracha, en fin, esa persona, en el momento en que la persona adicta se pone bien, ella se empieza a poner mal. Se empieza a poner mal a niveles importantes, con desequilibrios no solamente psicológicos, sino que somatiza todos sus problemas y acaba enfermando de manera, en algunos casos, grave. Y estoy hablando de grave a nivel de cánceres. Por ponerlo de una manera clara y centrada en una experiencia, nosotros teníamos aquí una persona que falleció ya, y que cuando esta persona estaba en rehabilitación, su familiar directo caía en cama. Tenía unas crisis tremendas, unos desajustes brutales a todos los niveles, se descompensaba de una manera increíble. Y entonces la persona dice, pues tenía que empezar a replantearse que tenía que cuidar a su pareja, pues porque estaba fatal. Y normalmente pues empezaba a faltar a las terapias. Y finalmente pues recaía. En el momento en que recaía, su pareja se levantaba de la cama. Se le quitaban todos los males. Empezaba a segregar adrenalina a todos los niveles, se ponía de pie y se hacía cargo de las borracheras del otro, de todo lo que hiciera falta, de sus deudas, de sus idas y venidas, de sus trasnoches, de todo lo que hiciera falta. Cuando el elemento en cuestión volvía a rehabilitación, la pareja en cuestión volvía a caer de nuevo. Y esto fue cíclico y fue siendo así hasta que al final, bueno, pues se buscaron un sitio especializado, muy así de postín, aquí esto es de al lado nuestro, en Bilbao, y bueno, pues ahí hicieron pues todo lo que tuvieron que hacer, sobre todo dejarse un dineral, y bueno, como a la persona adicta un día le dio un infarto y se murió, pues ahí se acabó la historia. Pero estos casos es un caso gráfico, quizá extremo, ¿no? Pero no hace falta acabar en la cama cuando uno está en estos procesos o con una cosa grave. Hay procesos leves en el plano físico, pero que en el mental son desastrosos. Porque las tensiones, las dudas, la incertidumbre, la tensión, los arrebatos, todo lo que ocurre en la vida de una persona codependiente se tiene que tratar y se tiene que entender. Y para entenderlo hay que entender dónde empieza esta historia. Y esto también es muy desagradable, como la frase de Brasdov, es que la raíz de la coadicción proviene de la familia, del núcleo de la familia donde la persona aprende cómo ser, de la familia propia de la persona codependiente. Sabemos, y se sabe, los estudios lo marcan claramente, que las hijas de alcohólicos normalmente buscan una pareja, las hijas buscan pareja que tenga el problema también, alcohólica, para cambiar en su pareja lo que no pudo cambiar en el referente que tuvo que haber sido su padre, pero estaba en activo, ¿no? En estas personas es bastante frecuente el maltrato o el abandono durante la niñez por parte de los referentes, de los padres o los familiares. Y todos estos daños, tanto físicos como emocionales, pues le privan a la persona codependiente de una vida pues plena y satisfactoria. Las consecuencias que acarrea este planteamiento, este modelo de vida, pues son... mirad, las psicosomáticas se pueden enumerar: fatiga crónica, dolores de cabeza, problemas de sueño, úlceras, desórdenes gastrointestinales, pérdidas de peso, dolores musculares y... Se puede seguir, Se puede seguir. A nivel conductual hay problemas de absentismo laboral, abuso de drogas como café, tabaco, en algunos casos alcohol, psicofármacos, benzodiazepinas,
a manta, incapacidad para vivir de una forma relajada, tienen que estar siempre en tensión, superficialidad de contacto con otras personas, comportamientos de alto riesgo y aumento de conductas violentas, enfados, en fin, que pueden acabar muy mal. A nivel emocional, las consecuencias son del distanciamiento afectivo como manera de protección. Claro, es que esto me duele, yo me alejo, ¿no? El aburrimiento, la apatía, la anedonia, la actitud cínica, la impaciencia, la irritabilidad, el sentimiento a veces de omnipotencia, de yo esto puedo, lo controlo, lo manejo, desorientación, incapacidad de concentración y sentimientos depresivos. Ya sé que lo he dicho muy rápido, porque es que si lo digo despacio, pues a alguien le da si hay por ahí algún familiar, que veo que sí, pues le da un jamacuco. Estas personas se manejan con una serie de reglas y también molesta mucho que se digan. Por eso la gente no acude a los grupos de rehabilitación donde se hace rehabilitación de todos estos males que estoy enumerando. Donde el familiar no viene aquí a hablar de la persona adicta, el familiar viene a hablar de ella misma, de ellos mismos, de él mismo, de su propio problema, de su angustia, de su miedo, de su inseguridad, de no saber cómo abordar las cosas, de cómo se comporta durante las recaídas, de cómo se comporta habitualmente en su día a día. En este planteamiento de vida hay una serie de reglas no escritas, de reglas codependientes, y van desde no sientas nada. No hables nada acerca de los sentimientos, no pienses. Reglas autoimpuestas, no escritas, no estructuradas. No te identifiques con nadie, no hables con nadie de soluciones ni de problemas. Todo para ti, todo en la almohada, todo en casa. No seas quien eres. Sé bueno, sé buena, sé correcto, sé correcta, sé fuerte, sé perfecta. Sé perfecta. No seas egoísta. Cuida de los demás y descuídate a ti mismo. Sé una buena o un buen cristiano. A esta vida hemos venido para sufrir, hijo, me decía a mí mi abuela. No te diviertas. No seas simple. No disfrutes de la vida. Con los problemas que tienes, ¿cómo vas a disfrutar? No te rías. No confíes en los demás ni en ti misma. No seas vulnerable. No seas directo. No te acerques a la gente, no crezcas, no cambies, ni de ninguna manera arrojes la toalla. ¿Cuál es la interpretación codependiente ante esta gama de virtudes o trastornos? No soy digna de amor. No valgo nada. No merezco cosas buenas. Nunca tendré éxito en nada de lo que emprenda. Ya me contaréis vosotros cómo alguien se puede manejar con esta serie de lindezas. Hay otros factores también, pues sentimientos desde la niñez que son pues demasiado dolorosos para querer remover o recordar o sentir. La persona codependiente normalmente niega esos sentimientos y sin embargo viven situaciones que recrean lo mismo que están negando. Es un pasado que se ha enterrado vivo y si el pasado se entierra vivo, emerge. Sale, por algún lado sale. Y estoy hablando de cosas que normalmente ocurren a un nivel totalmente inconsciente. Uno hace cosas y no entiende por qué las hace. Bueno, estos son algunos de los porqués. Quizá no todos y cada cual es un mundo y habría que tratarlo pues particularmente, ¿no? El caso es que al parecer casi todos o casi todas en la vida pues buscamos a nuestra media naranja. En este caso buscamos a nuestra media naranja neurótica. Y es lo que suele pasar, que algo, alguna cosa, alguna señal, algún vestigio, alguna cosita, captamos en el otro que tiene que ver con lo que nosotros tenemos, ¿no? Puede ser que sean nuestras propias carencias o limitaciones, o nuestra necesidad excesiva de mostrar afecto, porque hay gente que tiene que mostrar cariño de una manera permanente. Hombre, obviamente en el caso de los hijos esto no es opcional, aunque en ocasiones, pues algunas madres o padres, pues les van dirigiendo sutilmente, pero en el de las parejas, alguien se tiene que preguntar, ¿por qué de todos los pretendientes o pretendientas que tuve en mi abanico de opciones, escogí a este en particular? Y hay que responderse a esa pregunta, pero no se sabe por qué. Son procesos sutiles, subterráneos, que están a unos niveles muy profundos
con los que hay que trabajar de una manera estructurada. Tened en cuenta que a la codependencia, según Steven Herman, que un médico norteamericano, le llama a esto el trastorno de estrés postraumático. Y explica que les puede suceder a las personas que viven crónicamente eventos que se encuentran fuera de rango de lo que se considera una experiencia normal humana. Y convivir con un fulano como yo durante más de 20 años es una experiencia que se escapa de lo normal en cuanto a lo humanamente posible. Y los que viváis esa situación tenéis que tener claro que todas las crisis, el desconcierto, la incertidumbre, el dolor, la pena, la lástima de uno mismo, todo lo que haces sin saber muy bien por qué y sufriendo, padeciendo permanentemente por causa de ello, tiene mucho que ver con esta historia que estamos señalando. Hay que hablar muchísimo más del tema, pero lógicamente el apunte queda ahí. Cualquier persona que conviva con una persona adicta durante una temporada, ya que pase por, pues, en algunos casos de la década, se tiene que preguntar qué hace ahí. ¿Por qué razón está? ¿Cómo es posible que tenga que vivir de esa manera? ¿Y cómo es posible que en un hogar, en esas condiciones, cuando la persona se pone en rehabilitación, la persona que se queda en casa no lo haga? Porque si no lo hace, el desequilibrio va a aparecer. Los caminos se abren y cada uno acabará yendo por su lado. Porque cuando la disfunción del núcleo familiar es de todos y cada uno de los que le componen, y una de las partes que componen ese núcleo se arregla, el resto del grupo se desequilibra. Por tanto, se tiene que equilibrar, y ya sean padres, madres, hijos o hermanos, parejas o parejos, o lo que coño quiera que sean, se van a tener que poner en la tesitura de intentar entender qué es lo que les pasa, la razón de las cosas. Y la razón no se encuentra si no se llega a la raíz. De modo que hay que buscar a alguien que te ayude a llegar a la raíz para entender la razón de las cosas y para no volver a repetir los mismos errores. Y yo conocí a una persona en mis inicios que venía a las sesiones abiertas que hacíamos en el grupo de rehabilitación donde yo empecé, y nos montaba unas bullas. En aquel caso solamente éramos alcohólicos los que habíamos ahí, pero nos montaba, o sea, nos decía de todo. Sinvergüenzas, impresentables, hijos de la gran... O sea, todo lo que se os ocurra, decía, sois lo peor de lo peor de lo peor pero lo peor, no, lo siguiente, ¿no? Y así un lunes y otro lunes, y volvía la mujer otra vez y pedía la palabra, y le dábamos la palabra, y venga, porque sois tal, porque sois cual, porque sois cual, porque sois cual. Se descargaba, se quedaba a gusto la mujer, y se iba más ancha que unas pascuas. Joder, un día le cogí, le dije, oye, pero ¿se puede saber a ti qué te pasa con nosotros, con los alcohólicos? Y dice, ¿qué me pasa? Pues ya te lo estoy diciendo todos los lunes, que sois lo peor de lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Pero digo, pero joder, chica, pero alguna razón tendrás para estar así. Bueno, el caso es que empezamos a hablar y me contó la historia de su vida. La mujer, pues, había tenido una pareja que era alcohólico y le había tratado muy mal. Es que los alcohólicos somos más malos todos. Se separó de aquel alcohólico y a tiempo pues buscó otra pareja. Cago en la leche, resultó que también era alcohólica y le trató también muy mal. Se separó y se cogió otra pareja y resultó que también era alcohólico. Y ya dije, joder, Mari Carmen, a ti te va la marcha, ¿no? Dice, ¿la marcha? Dice, yo es que no entiendo. ¿Qué veo en esta gente para que me llame tanto la atención? Le digo, pues ahí está el problema. El problema no está en lo que tú ves en ellos. El problema está en que lo que tú ves en ellos es lo que te ocurre a ti. Y ellos completan tu carencia, ellos completan tu necesidad de completar tu carencia. No es que la completen, pero ves en ellos la posibilidad de cambiar lo que en su día no pudiste cambiar cuando tenías que haberlo cambiado. Obviamente porque eras muy niña y no estaba en tus manos. Pero te afectó y te afecta, y vas a seguir buscando parejas en las que cambiar aquello que tienes que cambiar en ti.
Y puedes seguir viendo aquí todos los lunes que quieras y nos puedes seguir diciendo de todo. Que mientras no cambies lo que hay que cambiar en ti, por mucho que nos insultes a los alcohólicos, no vas a estar mejor. Seguiremos hablando de codependencia y de coadicción, cómo no. Pero bueno, pues ya sabéis. Aunque me escribáis cosas, no me da tiempo a leerlas porque esto va demasiado deprisa, ya son las 7 menos 5, ya me he pasado el tiempo y luego me tiran de las orejas porque bla, 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 bla. Entonces, pues nada, que mañana, aunque sea sábado, más y mejor, ¿eh? Mañana, después de la terapia de Aergi, pues aquí estaré yo dándoos la matraca a los que queráis. Y si no queréis, pues ya sabéis, le dais al botoncito y me mandáis a, como dicen en Egea, a cascala. Un beso a todos.